Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico para la segunda semana del Adviento. Estamos con un estudio especial para esta época de preparación para la Navidad. Estamos hablando de la escatología o de las últimas cosas, las 4 últimas cosas: la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Y hoy nos toca hablar del juicio. Pero antes de entrar en el material que he preparado para ustedes, es importante que oremos. Vamos a compartir la colecta para la segunda semana de Adviento. Oremos. Dios de misericordia, que enviaste tus mensajeros los profetas a predicar el arrepentimiento y preparar el camino de nuestra salvación, danos gracia para atender sus advertencias y abandonar nuestros pecados, a fin de que recibamos gozosamente la venida de Jesucristo nuestro Redentor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. El juicio. El juicio no es un tema muy popular. Tampoco lo es la muerte, de que hablamos la semana pasada. Pero el juicio es algo que debemos que entender, por lo menos tratar de entender, a la luz de la Biblia. Porque todos los domingos y realmente todos los días del año, la iglesia profesa como parte de sus credos la fe en Cristo, el que vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese aspecto de nuestra fe tiene sus raíces en la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y al preparar ese material para ustedes esta semana, realmente me he dado cuenta de que hay muchos textos bíblicos que hablan del juicio. Y si buscamos en los libros de la teología sistemática o en las ayudas para lectores de la Biblia, vamos a encontrar una serie de textos quizás muy diversos y que no se repiten de un listado a otro. Yo revisé uno o dos listados de eso y me quedé maravillado de que textos que recién había leído no aparecían, aunque hablaban bastante del juicio y del papel del Mesías como juez del universo. Por ejemplo, no vamos a hablar de esos textos hoy, pero estaba leyendo del libro de Isaías, el libro que más cita a Jesús cuando Jesús cita a los textos de la Biblia hebrea, cita a Isaías casi siempre. Isaías tiene varios momentos en que describe a ese prometido de Dios como un juez, porque juzgará a las naciones, juzgará al pobre con justicia, castigará a los impíos. Eso también vemos en los salmos, que el salmista reclama a Dios que sea un juez justo y que ayude al necesitado y al oprimido a tener justicia, a tener defensa contra sus adversarios. Pero hoy vamos a limitarnos un poco a algunos textos del Nuevo Testamento en que se habla más claramente del juicio divino. Quizás el texto con que quiero comenzar es del último libro del Nuevo Testamento, último libro de la Biblia, es el Apocalipsis de San Juan. Leímos hace poco en nuestra charla sobre la muerte, hablamos un poco de textos del Apocalipsis. Creo que es importante que escuchemos hoy lo que dice Apocalipsis 20, del 11 al final de ese capítulo. Dice el texto lo siguiente: Vi luego un trono majestuoso y resplandeciente, vi al que estaba sentado en él, ante cuya presencia desaparecieron el cielo y la tierra sin dejar rastro tras de sí. Y vi a los muertos, tanto los humildes como los poderosos, que estaban de pie ante el trono. Entonces fueron abiertos los libros, y también fue abierto otro libro, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a las acciones que tenían consignadas en los libros. Todos fueron juzgados conforme a sus acciones, los muertos devueltos por el mar y los devueltos por la muerte y el abismo. Y la muerte y el abismo fueron después arrojados al lago del fuego, es decir, a la segunda muerte.
Y también fueron arrojados al lago de fuego aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Es una visión del juicio universal, el juicio de todos delante del trono de Dios. A veces se habla de ese juicio como el juicio delante del trono blanco, porque esa traducción dice que era majestuoso, resplandeciente. Literalmente en el griego dice que es frente a un trono grande y blanco. Y eso es el que está sentado en el trono, es por lo general el Cordero en el libro del Apocalipsis. Y entonces describe ese juicio universal, el juicio de todos los hombres y todas las mujeres según sus acciones, según sus obras. Sabemos que cuando estaremos delante de Dios tendremos que rendirle cuentas por nuestras acciones, por lo que hemos hecho en nuestra vida, con los dones y talentos y las oportunidades que Dios nos ha dado. El juicio es así, en base de los hechos. Claro, en el resto de la Biblia está claro que nadie por sus hechos se puede salvar porque todos somos pecadores. En la carta de los Romanos lo explica claramente, que todos hemos fallado y realmente quedamos cortos frente a la gloria de Dios. Y nos salvamos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, porque por nuestros méritos delante del trono del juicio tendríamos que estar condenados. Y esa escena describe el juicio y la condena de los que no están escritos en el libro de la vida. Entonces es importante esa imagen del libro de la vida y los libros, los registros de la humanidad. Es decir, Dios va a abrir los registros y va a hacer que tengamos que rendirle las cuentas. Igual como cuando hay una auditoría y hay que abrir los libros de la tesorería o de todo lo que tiene que ver con una empresa y revisar frente a una autoridad que todo se consigne bien. Ojalá, ¿no? Es decir, que tendremos que rendirles cuentas con Dios. Claro, en ese juicio también las cosas que destruyen al ser humano son juzgados y condenados. La enfermedad, la destrucción y la muerte misma, ¿no? Serán condenados, serán destruidos, serán arrojados al fuego del lago del fuego. Y dice, los que tampoco van a estar en bien, los cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Sin entrar mucho en el tema del libro de la vida, es importante saber que esa es una imagen que aparece en la literatura cristiana de los que se salvan por la fe, tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Entonces vamos a ver en un momento cómo es que podemos estar en el libro de la vida, cómo podemos recibir el don de la vida eterna y así escapar la condena justa por nuestros pecados, por nuestras obras delante del trono. Lo importante de ese texto es que habrá un juicio y el juicio será conforme a nuestras obras, a nuestras acciones. Bien. Otro pasaje que debemos de ver en cuanto a eso es Mateo 25. Para algunas personas, algunos intérpretes, la visión de Mateo 25 nada tiene que ver con los cristianos, tiene que ver con el mundo pagano. Y yo creo que no es la mejor interpretación de ese texto. Creo que es otra imagen del juicio, el juicio según las obras, y que Jesús lo explica de manera de parábola, pero que tenemos que entender cómo es que va a ser. Es un texto un poco más extendido. Es Mateo 25, del 31 al 46. Todos hemos escuchado ese pasaje, pero vamos a leer su totalidad y después vamos a comentar un poco sobre qué nos enseña sobre el juicio general. Cuando el Hijo del Hombre venga con todo su esplendor y acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todos los habitantes del mundo serán reunidos en su presencia y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, poniendo las ovejas a un lado y los machos cabríos al otro.
Luego el rey dirá a los unos: vengan benditos de mi Padre, reciban en propiedad el reino que se les había preparado desde el principio del mundo. Porque estuve hambriento y ustedes me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber, llegué como extraño y me recibieron en sus casas. No tenía ropa y me la dieron, estuve enfermo y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de comer y beber? ¿Cuándo llegaste como un extraño y te recibimos en nuestras casas? ¿Cuándo estuviste enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo han hecho. Los otros, en cambio, dirá: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer. Estuve sediento y no me dieron de beber. Llegué como un extraño y no me recibieron en sus casas. Me vieron sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como un extraño sin ropa, o enfermo en la cárcel, y no te ofrecimos ayuda? Él les dirá: les aseguro que cuanto no hicieron en favor de estos más pequeños, tampoco conmigo lo hicieron. De manera que estos irán al castigo eterno, en cambio los justos irán a la vida eterna. Esa es otra descripción del juicio, como vimos en el Apocalipsis. Esta vez nos lo cuenta Jesús mismo. Es el juicio de las naciones, porque dice que las habitantes de todas las naciones se presentarán delante del trono glorioso. Otra vez tenemos eso del trono glorioso y de esplendor. Dice: todos se presentarán y tendrán que ser clasificados entre los que forman parte del reino de Dios y los que no. ¿Y cómo se va a distinguir? Dice: según las obras, según las acciones, ¿no? Los que han vivido la fe de manera obediente, que han ayudado al necesitado, de sus varias maneras ahí descritas, dice que recibirán la herencia de los hijos de Dios, entrarán en el reino, poseerán el reino de Dios y la vida eterna. Y los que no, irán al castigo preparado para el diablo y sus ángeles. Otra vez tenemos la imagen del castigo, la imagen del rechazo de los que han rechazado vivir de acuerdo al reino de Dios, y su alejamiento del trono después del juicio. Allí lo curioso es que ni los justos ni los injustos saben distinguir cómo es que han hecho las buenas obras para el Señor. Entonces el Señor tiene que explicarles: es que cuando no lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, no lo hicieron para mí. Y en cuanto a que lo hicieron, sí, para los más pequeños de mis hermanos lo hicieron para mí. La solidaridad de Jesús, del Señor Jesucristo, con el marginado y con el hermano más pequeño. Podemos recordar que en los primeros siglos de la iglesia, muchos fueron marginados y perseguidos por su fe en el Señor. Por eso que hubo la época de los mártires, ¿no? Fueron matados, ejecutados, vilmente asesinados por su fe en Jesús. Todavía eso pasa. Y por eso que parte de la visión del Apocalipsis es la victoria de los mártires. Pero ahí en el juicio lo que cuenta es si realmente hemos vivido de acuerdo a la enseñanza de Cristo o no. Y es el juicio de todos los habitantes de la tierra, de todas las naciones. Es un asunto serio, el juicio, ¿no? Jesús dice: así es, el rey dividirá como un pastor. Y curiosamente ya otra vez tenemos otra imagen, la imagen de Jesús como el pastor. Pero el pastor no solo da consuelo y protege, sino también clasifica. Puede distinguir las ovejas de los machos cabríos, ¿no?
Es importante poder distinguir los animales y saber cuál es cuál. A la distancia, el extraño quizás no sabrá distinguirlos, pero el pastor verdadero los conoce bien y sabe distinguir. Entonces los que están con el pastor, los que están con el rey, van y reciben la herencia de los hijos del rey. Porque son los hijos los que reciben la herencia. No son los hijos del rey que se convierten en reyes. Entonces los que están con Jesús recibirán esa herencia. No quiero decir ese premio, pero esa herencia de heredar el reino de Dios, la vida eterna. Importante. Entonces hemos visto Apocalipsis 20 y hemos visto Mateo 25. Imágenes muy parecidas del juicio final y de toda la humanidad. Por eso que es un juicio universal o a veces se dice general, porque incluye a todos. Pero eso podría en algunas mentes parecer un conflicto con la enseñanza de la salvación por la fe y el hecho que Dios justifica a los pecadores que se conviertan y creen en el Señor Jesucristo. Jesús mismo nos habla un poco sobre esa noción y quiero compartir dos textos del Evangelio según San Juan. Creo que nos pueden ayudar a entender un poco esa situación. Vamos a comenzar con Juan 3, 16 al 21. Son textos que todos hemos de conocer bastante bien. Juan 3, 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por medio de él se salve el mundo. El que cree en el Hijo no será condenado. En cambio, el que no cree en él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de esta condenación está en que, habiendo venido la luz al mundo, los seres humanos prefirieron las tinieblas a la luz, pues su conducta era mala. En efecto, todos los que se comportan mal detestan y rehúyen la luz, por miedo a que su conducta quede al descubierto. En cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira sus acciones. Dios amó al mundo a tal modo que envió a su Hijo para salvar el mundo. El Hijo no vino para condenar el mundo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. Entonces dice, el que cree en el Hijo de Dios no será condenado. El que se condena es el que no cree y de hecho, su conducta, su vida, sus acciones demuestran que no cree. Y eso explica lo de que las personas que dicen que son creyentes, pero no actúan como creyentes, todo lo contrario, esa hipocresía que a veces es importante notar en algunas personas. Esa hipocresía llegará a su fin, que será la misma condenación. Porque si uno tiene una fe verdadera, no quiere decir que no va a pecar nunca, quiere decir que realmente estará en tratar de no pecar, en tratar de vivir de manera que refleje que es Dios quien inspira sus acciones. Es decir, si hacemos el bien es porque Dios nos inspira a actuar bien, ¿no? Si hacemos buenas obras es el resultado del Espíritu de Dios que está en nosotros, que hemos recibido por la fe, que hemos recibido en nuestro bautismo y que nos entonces motiva, nos impulsa a tratar de obedecer y vivir a la luz del Evangelio. Que no le importa, por más que diga que es creyente y que se porta como un pagano, pues será medido como un pagano, ¿no? Entonces, si nos condenamos, es porque lo merecemos. Y es porque no hemos creído, que no hemos obedecido, es que nos hemos alejado de Dios.
Y si nos salvamos es porque Dios nos ha dado esa gracia de poder creer y de poner en práctica esa fe y ese Espíritu Santo para que resulte, para que abunde las buenas obras. Dios no nos quiere condenar, Dios quiere que nos salvemos. Y lo dice también explícitamente Jesús en el capítulo 5 de San Juan, que vamos a leer ahora, versículo 22 hasta versículo 30. Dice, el Padre no juzga a nadie. Todo el poder de juzgar se lo ha dado al Hijo, y quiere que todos den al Hijo el mismo honor que dan al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Yo les aseguro que el que acepta mi palabra y cree en él que me ha enviado, tiene vida eterna. No será condenado, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan volverán a la vida. Pues lo mismo que el Padre tiene la vida en sí mismo, también le concedió al Hijo el tenerla, y le dio autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se admiren ustedes de lo que estoy diciendo, porque llegará el momento en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas, los que hicieron el bien para una resurrección a la vida, los que obraron el mal para una resurrección a la condena. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Conforme el Padre me dicta, así juzgo. Mi juicio es justo porque no pretendo actuar según mis deseos, sino según los deseos del que me ha enviado. Y Jesús habla ya un poco más de eso. Dice, pues el que cree no será condenado. El que realmente tiene fe en el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pasará de la muerte a la vida. No será condenado. Pero dice, ya estamos en un momento en que ese juicio se manifiesta de cierto modo. Porque dice, los que están en sus tumbas oirán la voz del Señor y serán resucitados. Cuando en el Apocalipsis escuchamos de que el Hades y que el mar devolverán sus muertos, está realmente hablando de eso, de una resurrección de los muertos para llegar ante el trono de Dios para ese momento de juicio o de clasificación de todos. El juicio de Jesús es un juicio justo porque no se hace según ningún capricho, sino según la sabiduría del Padre y según la autoridad del Padre. Por eso podemos tener confianza que el juicio de Dios siempre es justo y la misericordia de Dios es abundante. Si creemos y confiamos y hacemos caso al Hijo de Dios, no seremos condenados en el juicio, sino que recibiremos la vida eterna. La próxima semana vamos a hablar del tema del cielo, es decir, de qué pasará cuando morimos en el Señor y cómo es eso que entendemos el cielo. Un lugar, un estado del ser, ¿qué es? Vamos a hablar un poco de eso la próxima semana. Pero antes de terminar, hemos de orar juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga. Y recuerden que los domingos celebramos la Santa Eucaristía en San Jorge a las 11 de la mañana.